una canción, para que a través de una canción Hashem pueda hablar unas verdades fuertes que el pueblo de Israel necesita escuchar. Este cántico es un cántico profético y nos hace preocupar, debe hacernos preocupar de que el hecho de que avancemos, lleguemos a un nivel espiritual muy avanzado, muy alto, eso no garantiza que no podemos venir abajo. Hay 3 niveles espirituales con los cuales Hashem se dirige al pueblo de Israel. El uno es el de Jacob, aquel que hace trampitas, aquel que engaña por aquí a su suegro Labán para ver si saca ventaja en la reproducción de las cabras, del rebaño. Bueno, aquel que sale escondido y que no habla y que se va llevando las hijas y los nietos sin ponerse de acuerdo con su suegro. Bueno, aquel que obra según la carne. Después pasa una noche orando y es ascendido a nivel de Israel. No te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces ya cuando va saliendo el alba, el ángel dice, suéltame porque ya es toda la noche. Él dice, no te dejaré ir hasta que no me bendiga. Y le bendijo, le ascendió a Israel. Uno que lucha con Hashem por algo y lo logra y sale con la victoria. Eso es un nivel bien avanzado. Y por toda la escritura nosotros encontramos en los salmos Hashem llamando al pueblo de Israel Jacob, y a veces Israel, después vuelve a llamar a Jacob, después vuelve a llamar a Israel, lo cual significa que a veces subía de nivel, a veces venía abajo, subía de nivel, a veces venía abajo. Y como muchos intérpretes de las escrituras han interpretado el embarazo doble del que Jacob es producto. Entonces dice, 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos, y uno luchará contra el otro. Entonces nosotros tenemos esa naturaleza. A veces somos Jacob, a veces somos Esaú, a veces somos Jacob, a veces somos Israel, a veces somos Jacob, a veces somos Israel, a veces estamos allá arriba y estamos acá abajo. Pero Israel logró alcanzar, y muy poco habla de eso, pues que 2 o 3 veces toda en la escritura se dirige el Eterno a Israel como Yeshurun. Y hoy en el cántico de Moisés, Hashem se dirige al pueblo, a nuestro pueblo, para decirle lo que va a suceder en el futuro con nosotros, y le reclama y dice, y le dice a Israel, le recuerda que has engordado, te has olvidado del pasado, ¿no? Y te has engordado. Dice el versículo 5, y engordó Yeshurun y pateó y dio coces. Engordaste, te hinchiste, te hiciste corpulento, y abandonó a Elohim, su artífice, y escarneció a la roca de su salvación. Provocaron sus celos con extraños, con abominaciones, lo encolerizaron. O sea que Yeshurun, cuando él no tuvo una caída, Israel en su historia no tuvo una caída como Jacob ni como Israel. Fue en las alturas donde él se olvidó. Así que el hecho de alguien haber logrado algún estatus especial, no significa que no caiga. Ya fue mencionado aquí palabras textuales
del rabino de Tarsis, Rab Shaul, que no... El que piensa que está arriba, mira, tenga cuidado, porque de arriba también se cae, y a veces las caídas son más feas, porque cuanto más de alto se cae, más estragos se causa, ¿no? Ahora uno preguntaría, ¿cómo puede Yeshurun llegar a olvidar a Hashem? Y valga la oportunidad por lo que ya dijo Jonathan, que a veces no nos enfocamos bien. Parece que servimos a las bendiciones en vez de que las bendiciones nos sirvan a nosotros de algo. Parece que nosotros servimos al dinero en vez de que el dinero nos sirva a nosotros. Tiene que poner Él para servirnos, para hacer lo que nosotros queremos y no nosotros hacer lo que ellos quieren, ¿no? Pero cuando uno está muy bendecido, es cuando es tentado a ser orgulloso, a pretencioso, la prepotencia, el orgullo, la vanidad, la altivez, causa víctima, cuando a quien tiene de qué enorgullecerse. Entonces, en el cántico Moshe apela a que preguntad a las generaciones antiguas, pregunte a sus padres, sus ancianos, recuerde lo que yo hice para usted. Ustedes estuvieron en Egipto. Uno tiene que pensar de dónde Hashem nos ha sacado. Y por más que nos haya levantado y alzado, nosotros debemos entender que si no fuera por su misericordia no estaríamos allí. Y no dejarnos llevar del orgullo, de la prepotencia, de la vanagloria, de todas esas bendiciones, porque ya cuando apenas sabe un poquito, apenas aprendió un poquito, ya se siente un Dios, ya mira a los demás por encima de los hombros. Cuando llega parece un pavo. Un pavo real. No sabe que ya ha caído hace mucho. Oh, Yeshurun, te engordaste, ¿no? Y te olvidaste que fui yo, dice Hashem, que te he sacado de allá y te he puesto a donde estás. Es más difícil manejar y administrar la sabiduría, las bendiciones, los éxitos que administrar cuando es poquito, ¿no? Cuando uno no sabe nada, ¿no? No tiene ni de qué se enorgullecer, ¿no? Uno dice así, yo estoy aquí para aprender. Y ahora ya no estás para aprender, ya se cree que el que va a enseñar, ¿no? Antes llegaba y decía, mi rabino, ahora, ¿cómo estás tú? ¿Usted cree que yo no he escuchado esto? ¿Y dónde estaba hace poco? Estaba en el domingo, en el Navidad, en todas esas cosas. Y de repente aprende un poquito ya. ¿Y tú cómo estás? Oh, interesante. Ten cuidado porque de allí se cae y se cae feo, ¿no? Yo estaba pensando esta semana sobre estos niveles de espiritualidad que Hashem nos permite ascender. Y no es ascender para que nosotros aparezcamos como gente grande, para que se fijen en nosotros. Es ascender para que tengamos oportunidad de servir mejor a Hashem. Y de enseñar, y de guiar, y de orientar a otros. Esto es posible para todos nosotros. Eso no está limitado a rabinos, a obreros, a líderes, no. Hashem quiere usarnos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro medio ambiente. Entonces Él permite que aprendamos, que crezcamos y que afectemos las personas para bien, que atraigamos con este conocimiento y esta bendición con que nos ha bendecido, atraigamos a otros a las raíces. Pero si nosotros no entendemos eso y vivimos de estas bendiciones y las exploramos para nosotros mismos y nos promovemos encima de ellas, entonces estamos cerca de caer si no caímos. Elohim Yishmor, que Dios nos guarde.
Hashem nos protege y nos guarde a todos. Hay una clase de aves, muchas clases de aves, corrigiendo, que vuelan muy alto, vuelan muy alto. Y estuve por un momento estudiando esto y me vino a la mente estos pájaros que migran de una nación a otra, sin pasaporte, sin nada de esto, sin pasaporte de vacunación, nada de esas cosas. Simplemente ellos dicen así: esa es la tierra que hizo Hashem y nos puso en ella. Donde quiera yo, el clima aquí se va a poner demasiado frío, yo me voy para Sudamérica. Y después allá comienza a quedar mucho calor, bueno, entonces me vuelvo a los Estados Unidos. Ya se van a Europa. Y así rodean el mundo entero. Viajan a veces viajes de 15,000 kilómetros y algunos hasta más. Hasta llegan a dormir mientras viajan. Ustedes sí, ¿cómo puede viajar tanto? Más de 24 horas en el aire. Sí, se duermen. ¿Y cómo puede permanecer tanto tiempo? Allá tendrán fuerza. Ellos tienen unas virtudes que nos faltan muchos, ¿no? Y una es de que ellos saben aprovechar las corrientes de viento. ¿Y sabe lo que es viento en hebreo? Ruach. Se presta para decir Ruach HaKodesh inclusive, ¿no? O sea, ellos se dejan llevar del Ruach. Hasta pueden descansar mientras abren sus alas y tomar así una siestita y están volando. Ellos son muy levianos. Levianos de poco peso. ¿Es leviano o liviano? Livianos, son muy livianos, porque una cosa es contraria a la otra, ¿no? Son muy livianitos. Ellos no andan cargados, ¿sabe? Hay gente que anda tan cargado que cuando usted le saluda, usted ve, ese ahí viene cargado. Apenas habla unas pocas palabras, ese está cargado. ¿Qué problemas tendrá, no? ¿Qué problemas vendrá trayendo? Ellos tratan de estar siempre livianos, no se meten en problemas. Como en las confesiones que hicimos aquí, ellos no se involucran en chisme, en cuento. Ellos es Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shalom, ya me voy, Hag Sameach, Shana Tová, y el otro que estaba queriendo, contando con él para un chisme, ya no dio para chismosear. No, ya no dio. Ellos, Y especialmente si viene uno así, un chismoso profesional, porque hay unos que son profesionales, ¿no? Experto, parece que tiene especialidad, ¿no? Ahí ellos ya ven venir, Shabbat Shalom, ya me estoy yendo. Se libra. Y otra cosa, ellos dicen que los huesos de estos animales, de estas aves, son huecos por dentro, de tan livianitos que son para... Y tiene un respeto especial por la jerarquía dentro del reino de los cielos. Vea, el reino de los cielos está compuesto de jerarquía. Dice así, que Hashem es la cabeza del Mashiach. Vea, si usted pensaba que el Mashiach era la cabeza de Hashem, está equivocado. Hashem es la cabeza del Mashiach. Mashiach es cabeza de la comunidad. Y después dice que también el hombre es cabeza de la mujer. Solo si la mujer no tiene un marido, entonces ella es cabeza de su casa. Pero casó, ya salió de cabeza, ya pasó para cuello. No. Yo conocí uno que decía así, que decía, yo soy el cabeza de ese hogar. Ahí la mujer le miraba así y le decía así, pero la cabeza no se mueve sin el cuello. Yo soy el cuello. Bueno, pero sea como sea, hay una jerarquía. No sé si usted ya vio con los pájaros, están volando alto. Ellos van en V así. Y va uno acá. Y todos van atrás de ese, todos van. Nadie quiere ir para allá y para acá, otro pasando por encima y otro que... Ellos no son judíos mesiánicos, ellos son pájaros voladores. ¿Entendió?
Ahí cuando el que está adelante ya está cansado, a él va para atrás y ven otro y asume el lugar y continúa todo ordenado y todos siguen al otro y van turnándose entre ellos. Parece que tenemos que aprender a estar en las alturas. A estar en las alturas. Israel le faltó. Y el cántico de Moshe es para decir en poema, a modo de cántico y de poema, de que Israel iba a entrar en la tierra con Josué, iba a ver, comer de sus frutos, de sus bendiciones, pero después iba a llegar al punto de sacrificar a los demonios. ¿Usted cree que alguien sacrifica a los demonios así? Porque no, hoy yo ya no quiero ser mesiánico, yo voy para una secta demoníaca que hay allí y voy a comenzar a sacrificar a los demonios. No. La gente está sacrificando, no sabe ni a quién. Y fue Hashem que advirtió hasta sacrificar a los demonios. Porque cuando dejamos de servir a Hashem, de enfocarnos en Él, nos enfocamos en otra cosa y nos arriesgamos a enfocarnos en cosas que ni siquiera sabemos. Las mismas bendiciones que le engordó a Israel le sirvieron de tropiezo. ¿Por qué cree usted que la bendición arónica es Yevareje Adonai ve Ishmereja? Diga conmigo, Ishmereja. ¿Qué quiere decir? Te bendiga, pero bendiga mismo, pero que te guarde. ¿Por qué? Porque con mucha bendición yo necesito protección. No necesita que nadie me venga a tumbar. Uno mismo puede caer sin la protección de Hashem. Entonces, nosotros tenemos que cuidar. Si queremos vivir bajo la bendición del Eterno, para no dejarnos hacer lo que le pasó a Israel, que se engordó, se sintió engordado, rodizo, y se olvidó que todo aquello que tenía se lo debía a Hashem. Si nosotros entendemos que fue Él que nos brindó esa bendición, que fue Él que nos hizo guiar, que nos guió cuando y no había con ellos ningún extraño, que fue Él que nos hizo montar sobre alturas en la tierra y le hizo comer frutos maduros de mis campos, dice Hashem. Lo amamentó con miel de la peña y con aceite del pedernal rocoso, mantequilla de vacuno, leche de ovino, con la grasa de las ovejas, carneros nacidos en Basán y chivos con trigo grueso, cual riñones. Hoy día nosotros ya no comemos esos alimentos que Hashem daba al pueblo de Israel en la tierra cuando llegaron. Entonces se olvidaron, pero tengo una buena noticia antes de que se termine el cántico, ¿no? Antes que se termine el cántico, Hashem dice que nos levantaría de nuevo, nos consolaría. De allá, de donde callamos, Él nos va a levantar. ¿Y por qué nos va a levantar? Porque nos hicimos dignos, ni siquiera por esto, para que su nombre no sea profanado entre las naciones, para que las naciones nos digan, hemos hecho daño a ese pueblo. Y no había sido las naciones, fue las pruebas a que Hashem nos probó, ¿no? Nos iba a probar, iba a esconder su rostro, como ya se leyó aquí, de nosotros. ¿Usted sabe lo que es tener el rostro de Hashem escondido? Usted clama y clama y clama y Él no quiere escuchar. Entonces nos expone a situaciones así para ver si nosotros nos damos cuenta de dónde nos hemos caído. Porque Él quiere vernos fortalecidos,
realmente bendecido, pero no olvidándole a Él. Hay algunas personas que no van a ser muy bendecidas. Y yo quiero que esto no sea su caso. Porque Hashem conoce la naturaleza humana y sabe que esta persona más bendecida de lo que ella está, ella no viene, no aparece más aquí, no va a guardar Shabbat, no va a venir más acá. Y eso está probado. Algunas personas han comportado así. Que Hashem nos guarde, nos proteja y nosotros sepamos administrar el tiempo bueno, la bonanza y la bendición que Él nos da y sepamos vivir esa bendición. No seamos egoístas, no pensemos, no nos equivoquemos y pensemos que de nosotros mismos esto ha salido. No atribuyamos esa bendición a otros dioses. Nadie aquí es loco de pensar así, a ver, yo he prosperado bastante este año, tengo bastante. Y fue el otro Dios que me dio, no ese. No, la persona simplemente a veces atribuye a sí mismo, o atribuye a su sabiduría, a su inteligencia, a su capacidad, ¿no? Y no sabe que esto fue de parte de Hashem, que nosotros dimos suficientes motivos al Eterno para no recibir nada de aquello. Sí hemos dado, todos nosotros hemos dado suficiente motivo a Él para no bendecirnos, pero aún así nos ha bendecido. Y que después nosotros nos olvidamos que fue Él, porque las bendiciones llegan, hermanos, de una manera que uno no puede explicar con lógica. Las estadísticas no son suficientes, ¿no? La situación, las noticias no contribuyen. El estado del medio ambiente no responde. Vea, para decirles a ustedes que antes de que hubiera pandemia, y nosotros, nadie está contento con esto de pandemia, nadie está satisfecho con esto, no vemos la hora en que se termine todas estas cosas y se vuelva a la normalidad. Pero hay una cosa que me preocupa de la normalidad anterior. Y me preocupa nomás, no es que no la quiera. Deseamos volver a aquella normalidad. Pero increíblemente fue cuando nosotros entramos en medio de una pandemia que nunca atrasamos ninguna renta aquí. Que nunca se dejó de pagar ninguna cuenta. Que nunca hubo un salario atrasado. ¿Cuándo? En medio de la pandemia. ¿Por qué antes que había la normalidad y que tanto queremos había esto? ¿Sabe por qué? Porque cuando estamos bendecidos a veces nos olvidamos de Hashem. Pero cuando estamos en dificultad, ahí es cuando recordamos. Y cuando recordamos las dificultades y decimos, Señor, de hecho tú nos has bendecido tanto y nos hemos olvidado, hemos sido irresponsables para contigo, pero Hashem, ten misericordia de nosotros. Parece que hasta del miedo de que el COVID le agarre por ahí, lo lleve. No, yo me voy a portar bonito. Ahí comienza a portarse bonito. Y Hashem hace esas cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Cómo si después hubo más desempleo, después hubo menos trabajo y la congregación tuvo más recursos para no solo ayudar a Israel, no solo ayudar a otros necesitados, no solo hacer trabajo social aquí dentro. Si usted no sabe, hay gente que acompaña a Shema Israel y es parte de Shema Israel en otros países que yo nunca los vi cara a cara. Y nosotros hemos llegado a conocer las necesidades de ellos y les hemos ayudado económicamente. ¿Y cómo es esto? Si antes ni siquiera los que estaban aquí delante de nosotros nos podíamos ayudar. Y esto se ha hecho durante la pandemia. Entonces parece que en medio de las dificultades, yo me acuerdo cuando viví en Ecuador, que me llegaban noticias. Una vez hicimos mientras vivía en Ecuador, hicimos un trabajo allá a favor de Cuba. Porque no sé cómo me llegó las noticias. Yo no estaba muy actualizado con relación a lo que pasaba en Cuba, pero cuando hicimos un trabajo allá de
recaudar de todo. Se llenó un container para llevar a Cuba y se fue llevando a Cuba. Inclusive uno de los que trabajaba conmigo, así como el hermano Eleazar aquí, yo dije, usted va. Pues yo no quería ir. Yo dije, todo eso que me contaron yo no quiero ni ver. Ahí el hermano fue, si usted vea todo y me cuenta cómo fue. Él dice, fue una fiesta, hermano. Cuando abrimos ese container allá, todos recibieron cosas que aquí son sencillas, cualquiera lo tiene. Y allá la gente estuvo feliz recibiendo todo aquello. Y fue un tiempo de que se podía llevar un container, un tiempo que se podía traer el container y abrir acá y hacer el trabajo. Hoy día eso ya no sé si funciona así, pero me decían así las congregaciones, las iglesias allá, se llenaban en aquel tiempo de opresión que había. Estoy hablando de muchos años atrás, que la gente viajaba, la gente cogía su par de zapatos y andaba a pie kilómetros para llegar al templo donde iba a congregar, y cuando llegaba en la puerta se lavaba los pies, se calzaba el zapato y entraba en el templo. Y después salía, sacaba el zapato y cargaba en la mano porque no quería gastar el zapato, porque era el único que tenía para ir al culto, ¿no? Entonces, pero en medio a esas dificultades, esa gente se multiplicaba y se multiplicaba y se multiplicaba, y había un gran despertar allí espiritual. Yo creo que el día que Cuba experimente esa vida que nosotros vivimos aquí en los Estados Unidos, hasta pueden olvidarse, que Hashem los guarde, ¿no? Hasta podrían olvidarse. Si eso está pasando aquí, algunos se olvidan la vida que han vivido antes y lo que está viviendo hoy. Si nos olvidamos de cuando Hashem nos sacó de aquella otra versión de acercamiento a Dios y nos puso en el camino de la Torá, del Mesías judío, hoy día llegan a engordarse tanto que algunos llegaron a decirme, ¿y usted todavía cree en Yeshua? Sí. Yo digo, yo le quedo mirando, ¿usted todavía cree en Yeshua? Pero claro, nosotros estamos más enamorados de él que del judaísmo mismo. Para que tengas una idea, no me entienden, dice, se está hablando raro. Pues es así. Algunos aprenden un poquito y ya ellos ya son un pavo de esos bien grandes, así. Llega, uno ve la prepotencia con la que se conduce. Se olvidan de dónde Hashem los ha sacado. Ya hasta mira a los demás por encima de los hombros. Increíble. Y eso estaba profetizado aquí en ese cántico. Pero Hashem, en su misericordia, aún levantará a estos mismos y va a devolver a ese Yeshurun las alturas espirituales del Yeshurun. La palabra Yeshurun, ella deriva de una palabra, Yashar. Cuando nosotros queremos decir allá en Israel, ¿a dónde queda la dirección? Yashar, vaya recto por acá, Yashar. Entonces, Yeshurun es el recto. Pero cuando dejamos de ser rectos y comenzamos a vivir una vida sinuosa, entonces ya no somos Yeshurun. Ya no estamos en las alturas espirituales de Yeshurun. No sabemos si ya somos apenas un Jacob. Bendito que todavía somos algo, pero Hashem nos quiere ver en las alturas. Nos quiere tratar como verdaderos Yeshurun. La palabra Yeshurun en el Targum de Jonathan, o el otro, hay otro Targum de Onkelos, es traducida como amado. Es traducida como amado. Mas tú, oh amado, te olvidaste de mí. Fue como él entendió. No era una traducción literal. Era una aplicación de lo que Hashem quería decir en la manera de ver de Onkelos, ¿no?
Mas tú, oh amado, Él nos ama. Aun cuando nosotros caímos, aun cuando nosotros atribuimos a nuestra propia vivacidad, a nuestra propia inteligencia, estos atributos, estas bendiciones, aun cuando eso sucede. Que Hashem nos guarde, pero que nosotros no desmayemos, que podamos nunca jamás olvidar que toda esa dádiva representa una gran responsabilidad de nuestra parte. Cuanto más nos da, más espera de nosotros. Nosotros vamos a responder cuando sabemos, vamos a responder más que aquellos que no saben. Así que cuando mira a una persona practicando cosas que por ignorancia, usted diga, pues Hashem tiene más paciencia con él que con nosotros, porque nosotros ya no somos ignorantes. ¿No? Esto es muy importante. Baruch Hashem.